Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a, meternos de lleno en el pensamiento de David Hume. Una figura clave, sin duda. Sí, de la Ilustración. Vamos a ver algunas ideas de su obra, El Tratado de la Naturaleza Humana. La edición que usamos es de Libros en la Red. Ajá, de la Diputación de Albacete. Exacto. La idea hoy es, pues, tratar de entender cómo veía Hume esto de cómo conocemos el mundo, ¿no? Claro. De dónde vienen las ideas, cómo razonamos sobre causa y efecto, qué onda con la moral. Es como un clavado a cómo funciona la mente según él. Justo. A ver, vamos a empezar a desmenuzar esto. Perfecto. Y es que Hume, fíjate, propone algo que para su época era, pues, bastante radical. ¿En qué sentido? Quería estudiar al ser humano, la ciencia del hombre, pero no con puras especulaciones en el aire, Ajá. sino basándose en la experiencia, en observar cómo somos y actuamos realmente. Decía que hasta las mates o la religión dependen de nuestra naturaleza, de cómo podemos conocer. Ok, eso de la experiencia suena central. Mencionas que él insistía mucho en no ir más allá de eso para entender la mente. Sí, era muy enfático. Rechazaba esas hipótesis que buscaban cualidades últimas como pretenciosas, decía él. Entonces, si no podemos especular así nomás, ¿cómo sugiere él que estudiemos la mente? Pues mirando la vida, observando con cuidado cómo nos comportamos, nuestros asuntos, qué nos da placer, qué nos duele, un enfoque totalmente empírico, vamos. Entiendo. Y su punto de partida, que es fundamental, es distinguir entre dos tipos de percepciones mentales, las impresiones y las ideas. Impresiones e ideas suenan un poco parecido, pero me imagino que ahí está el meollo del asunto. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es donde la cosa se pone, pues, interesante. Totalmente clave, sí. Mira, las impresiones son lo más vivo que tenemos. ¿Cómo qué? Lo que sientes directo, ya sea por los sentidos o las emociones. El calor del fuego, el ácido de un limón, sentir alegría, sentir miedo, son fuertes, son inmediatas. Ok, lo directo. ¿Y las ideas? Las ideas son como ecos de esas impresiones. Son más débiles. Ecos. Sí, son los pensamientos, los recuerdos, los conceptos que tenemos sobre esas sensaciones o emociones. Pensar en el sabor del limón es una idea, y es mucho menos intensa que probarlo, ¿no? Clarísimo. La vivacidad es la clave. Pero, ¿hay como una jerarquía? ¿Una depende de la otra o algo así? ¿Cuál va primero? Ahí está el corazón de su empirismo. Hume dice, toda idea simple, pero simple, viene originalmente de una impresión simple que le corresponde. O sea, siempre primero la impresión. Siempre. Las impresiones causan las ideas simples. No puedes tener la idea del color rojo escarlata si nunca lo has visto. Claro. Para enseñarle a alguien qué es, pues le muestras algo de ese color. Le das la impresión. Sería imposible generar la idea sin la experiencia sensorial. No podemos inventar un sabor nuevo solo pensándolo, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, experiencia directa, la impresión y luego el pensamiento o recuerdo, la idea, que es más tenue. Vale. Ahora, ya que tenemos las ideas, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las maneja la mente? Mencionaste memoria e imaginación. Exacto. Ambas facultades trabajan con ideas. O sea, reproducen impresiones que ya pasaron, pero no igual. ¿Cómo diferente? La memoria tiende a guardar no solo la idea, sino también buena parte de la vivacidad original de la impresión. Y muy importante, guarda el orden en que pasaron las cosas. Como una crónica mental más fiel, digamos. Ajá. ¿Y la imaginación? La imaginación también usa ideas que vienen de impresiones, claro, pero es más libre. Sus ideas suelen ser más débiles, menos vivas, y tiene esta capacidad de romper, mezclar, recombinar ideas de formas nuevas. ¿Cómo crear cosas que no existen? Justo, como una sirena o una montaña de oro, cosas que nunca hemos visto tal cual, pero las armamos con piezas de ideas que sí tuvimos. Entiendo. Pero si las dos trabajan con ideas, a veces un recuerdo es súper vivo, ¿no? ¿Cómo sabemos qué es recuerdo y qué es imaginación? ¿Solo por qué tan fuerte se siente? La fuerza, la vivacidad, es el criterio principal para Hume. Sí, un recuerdo, aunque sea muy vivo, como que conserva una conexión más fuerte con la impresión original y su lugar en el tiempo. Ya.
La imaginación, aunque a veces puede ser muy potente, tiene una cualidad como más suelta, menos atada a cómo pasaron las cosas realmente. Vale. Pero ojo, esta libertad de la imaginación no es un desorden total. Hume nota que hasta la imaginación tiende a seguir como ciertos caminitos. Hay principios que conectan unas ideas con otras de forma natural. Principios de conexión. Como si hubiera una especie de imán entre ciertas ideas. Ándale, es una buena forma de verlo. Él los llama principios de asociación de ideas. ¿Y cuáles son? Identifica 3 principales. Semejanza. Ves una foto y piensas en la persona, ¿no? Claro. Contigüidad en tiempo en o espacio. Piensas en un cuarto de tu casa y fácil te lleva a pensar en el cuarto de al lado o en qué hiciste ahí ayer. Ajá. Y causa y efecto. Piensas en una herida y te lleva a pensar en el dolor. O ves humo y piensas en fuego. Entendido. Estas asociaciones son las que guían cómo fluyen nuestros pensamientos. Hacen que la mente salte de una idea a otra relacionada casi sin que nos demos cuenta. Son como las autopistas del pensamiento, por decirlo así. Y esto me lleva perfecto a uno de los puntos más famosos de Hume, y quizá de los que más sacuden: la causalidad. Si la asociación causa-efecto es tan básica, ¿de dónde la sacamos? ¿Es algo que descubrimos con la pura razón? Aquí es donde Hume se pone, muy radical con su empirismo. Y bastante retador. A ver, sostiene que no descubrimos la conexión causal usando solo la razón. Si ves un evento aislado, como una bola de billar que le pega a otra y la mueve, ¿Sí? todo lo que tus sentidos ven directamente es: un objeto se acerca al otro, eso es contigüidad espacial, y un movimiento sigue al otro, sucesión en el tiempo. Ajá. Pero lo que no percibimos, dice Hume, es una conexión necesaria, invisible. No vemos un poder o una fuerza en la primera bola que obligue a la segunda a moverse. Pero hombre, estamos segurísimos de que el golpe causó el movimiento. Y confiamos totalmente en que si suelto esta pluma, va a caer. Si no vemos esa conexión y la razón no nos la da, ¿de dónde sale esa certeza? Esa expectativa tan fuerte. Parece casi, no sé, fe. Hume diría que no es fe, sino hábito o costumbre. Hábito. Sí. Después de ver muchísimas veces que 2 tipos de eventos pasan juntos y en el mismo orden, lo que él llama una conjunción constante, como que el fuego siempre calienta o el pan siempre alimenta, nuestra mente desarrolla una especie de tendencia. Ok. Entonces, cuando vemos una impresión de uno de esos eventos, vemos el fuego, por ejemplo, la mente, por pura costumbre, es como empujada a formar una idea bien viva del otro evento que normalmente lo acompaña, el calor. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que la necesidad de la causa-efecto no está realmente en las cosas, sino en nuestra cabeza, en esa transición mental habitual? Exactamente. La conexión necesaria que sentimos no es una cualidad objetiva del mundo que estemos descubriendo, es una impresión interna, una impresión de reflexión, le llama él. ¡Wow! Es el sentimiento de determinación que siente la mente al pasar de la idea de la causa a la idea del efecto, una vez que el hábito ya se formó. Y ese sentimiento interno lo proyectamos hacia afuera, sobre las cosas. Eso es, híjole, bastante fuerte. Básicamente, uno de los pilares de cómo entendemos el mundo, la causalidad, resulta que se basa en un sentimiento psicológico que nace de la repetición. Vaya sacudida a la idea de conocimiento objetivo. Es, sin duda, una de sus ideas más revolucionarias. Y polémicas, claro. Y esto redefine también qué es la creencia. La creencia. ¿Cómo? Para Hume, creer en algo no es más que tener una idea particularmente viva y firme, que se siente diferente a una simple fantasía. Ujú. ¿Y de dónde viene esa vivacidad extra? Pues de la asociación habitual con una impresión que tenemos ahora mismo. Cuando veo nubes negras, esa es mi impresión presente, la idea de que va a llover se me presenta con una fuerza, con una vivacidad, eso es la creencia, que no tiene la idea de que va a nevar en pleno agosto. Claro. Y este mecanismo de hábito y vivacidad también explica la probabilidad. Si la conexión no ha sido siempre igual, a veces A va seguido de B,
pero otras veces de C, nuestra creencia en que B seguirá A se gradúa. Depende de cuántas veces pasó una cosa u otra en el pasado. Fascinante cómo lo conecta todo. Causalidad, creencia, probabilidad, a través de este mecanismo de hábito y sentimiento. Y esto nos lleva a otra área donde Hume desafía las ideas comunes, la relación entre la razón y la acción. Normalmente pensamos que la razón debe controlar las pasiones, ¿no? Pero Hume parece que le da la vuelta. Totalmente. Su frase es famosísima y provocadora. La razón es, y solo debe ser, esclava de las pasiones. ¡Qué fuerte! Esclava de las pasiones. Argumenta que la razón, solita, es inerte. No puede motivar la voluntad, no puede hacer que hagamos nada. Nada. Su chamba, dice Hume, es descubrir cómo se relacionan las ideas, como en las matemáticas, o determinar cómo son los hechos, si algo existe, qué causa qué, pero eso es pura información. No nos empuja a actuar. Entonces, ¿qué nos mueve? Siempre las pasiones, según él. Nuestros deseos, lo que nos disgusta, buscar el placer, evitar el dolor, esas son las que nos ponen en marcha. Eso de que la razón es esclava choca mucho con la idea de que debemos ser racionales, controlar los impulsos. ¿Cómo explica Hume, por ejemplo, cuando intentamos tomar una decisión racional y no dejarnos llevar? ¿Niega que eso pase? Es una tensión interesante, sí. Y Hume la aborda. No niega que pensemos, que calculemos cuál es la mejor forma de conseguir lo que queremos. Ajá. Lo que dice es que la meta final, el motor que nos arranca, siempre viene de una pasión, de un sentimiento. La razón te puede decir que comer eso te hace daño. Eso es un juicio sobre causas y efectos. Claro. Pero si no tienes una aversión a sentirte mal después o un deseo de estar sano, que son pasiones, esa información racional no te va a mover a evitarlo. La razón nos ayuda a elegir los medios, dice él, pero las pasiones ponen los fines. Entonces, ¿una acción en sí misma nunca puede ser irracional? Solo el juicio que la acompaña podría serlo. En el sentido estricto de Hume, de razón como la que descubre verdad o falsedad. Sí, una pasión, como preferir algo bueno ahora, aunque sea chiquito, a algo mejor pero después, o una acción, pues no pueden ser verdaderas o falsas. Ah, claro. Por lo tanto, no pueden ser contrarias a la razón. Solo los juicios que van con ellas pueden ser falsos. Por ejemplo, si mi pasión se basa en creer que existe algo que no existe, tengo miedo de un fantasma que no hay, Ok. o si elijo medios que la razón me dice que no me van a llevar a mi meta, intento apagar fuego con gasolina, en esos casos decimos que la pasión es irrazonable, pero como de rebote, ¿sabes? Porque se basa en una idea falsa. Pero la pasión misma, el deseo, no es irracional en sí. Entendido. ¿Y la voluntad? ¿Qué papel juega aquí? Para Hume, la voluntad no es como una cosa misteriosa aparte. Es simplemente la impresión interna que sentimos conscientemente cuando movemos el cuerpo o cuando generamos un pensamiento nuevo. Es esa sensación de estar haciendo algo a propósito que a su vez está ligada a las pasiones que nos motivan. Esta forma de ver la motivación y la voluntad parece que nos lleva derechito a cómo trata la libertad y la necesidad. Si nuestras acciones están determinadas por pasiones y motivos, ¿dónde queda el libre albedrío? Hume se mete en eso diciendo que el debate clásico sobre libertad y necesidad muchas veces es pura confusión de palabras. ¿Cómo? Él observa que las acciones humanas tienen bastante regularidad, son bastante uniformes. Si se dan ciertas circunstancias, ciertos motivos, ciertos caracteres, la gente tiende a actuar de formas predecibles. Sí, eso es cierto. Esa conjunción constante entre motivos y acciones es para Hume todo lo que significa la necesidad en el mundo, igual que la piedra que siempre cae. Inferimos que va a ser alguien basándonos en sus motivos y en lo que ha hecho antes, igual que inferimos efectos físicos de causas físicas. Digo, sentimos que elegimos libremente, ¿no? Que podríamos haber hecho otra cosa. Es una ilusión esa sensación de libertad. Hume sugiere que la libertad que sentimos, si la entendemos como una libertad de indiferencia, o sea, poder actuar sin causa o motivo alguno, probablemente es una ilusión. O al menos no es la libertad que importa para la moral. Entonces,
Esa sensación de «pude haber hecho otra cosa» podría venir de que no somos conscientes de todos los detallitos que influyeron en nuestra decisión. La libertad que Hume sí defiende es la libertad de espontaneidad, que es actuar según nuestras propias decisiones sin que nadie nos obligue desde fuera. Ajá. Si mis acciones salen de mi carácter y mis deseos, soy libre en ese sentido, aunque esas acciones fueran predecibles, o sea, necesarias, para alguien que conociera mi psicología perfectamente. Llega a decir que la responsabilidad moral, de hecho, necesita esta necesidad en su sentido de conexión constante. ¿Cómo es eso? Suena al revés de lo que uno pensaría. Su argumento es que solo podemos decir que alguien hizo bien o mal, moralmente hablando, si sus acciones vienen de causas internas y más o menos estables en esa persona, o sea, de su carácter, de sus disposiciones. A ver. Si las acciones fueran puro azar, desconectadas de la persona, como implicaría una libertad de indiferencia total, pues no tendría sentido hacerla responsable. Claro, sería como culpar a los dados. Exacto. Es justo porque las acciones son un reflejo necesario, en el sentido de Hume, del carácter, que podemos decir, fulano hizo esto, y juzgarlo moralmente por ello. Tiene su lógica. Medio retorcida pero coherente. La necesidad como base de la moralidad. Y esto nos deja en el último gran tema de Hume que queríamos tocar. El origen de la moral misma. Si la razón no nos dice qué es bueno o malo, y nuestras acciones las guían las pasiones, ¿de dónde sacamos nuestras ideas de bien y mal? Pues siendo coherente con todo lo demás, Hume descarta a la razón como la fuente de la moral. ¿Por qué? Su argumento es doble. Primero, la moralidad claramente influye en lo que hacemos y sentimos. Nos mueve a actuar bien, nos da remordimientos si actuamos mal. Pero él ya dijo que la razón sola es inactiva, así que no puede ser la fuente de algo que nos mueve. Ok, tiene sentido dentro de su sistema. ¿Y el segundo argumento? Segundo, dice que la virtud y el vicio no son cuestiones de hecho que la razón pueda encontrar analizando una acción. Si examinas un asesinato, encuentras pasiones, motivos, decisiones, pero no encuentras el vicio en sí mismo, como si fuera una propiedad objetiva de la acción. Cierto. Y tampoco son relaciones abstractas, como las de la geometría. No puedes demostrar la maldad de algo como demuestras un teorema. Entonces, si no es la razón, volvemos al sentimiento. Distinguimos el bien del mal porque lo sentimos. Exactamente. Hume propone que tenemos un sentido moral, una capacidad, como innata, para sentir ciertas cosas específicas cuando vemos el carácter o las acciones de los demás. ¿Y cómo lo define? Lo que provoca un sentimiento desagradable de desaprobación. La moralidad, en su famosa frase, se siente más propiamente de lo que se juzga. ¿Y qué mecanismo psicológico explica por qué ciertas cosas nos dan ese sentimiento de aprobación y otras el de desaprobación? ¿Por qué nos gusta, por ejemplo, la generosidad o la justicia? La clave para Hume es la simpatía. Pero ojo, no la entiende como sentir lástima nada más. ¿Entonces qué es? Es una capacidad mucho más básica, más general, de resonar con los sentimientos de los otros. Es nuestra tendencia natural a contagiarnos, digamos, de las inclinaciones y sentimientos ajenos, a sentir su placer o su dolor como si fueran nuestros, aunque más bajito. Entiendo. Entonces, cuando vemos una cualidad en alguien, como la amabilidad o la inteligencia, o hasta el buen humor, tendemos a simpatizar con el placer o la ventaja que esa cualidad le da a esa persona o a la gente con la que trata. ¿Podrías poner un ejemplo más concreto de cómo funcionaría eso de la simpatía? Claro, piensa en la benevolencia. Cuando vemos a alguien ser amable, generoso, simpatizamos con la felicidad o el alivio que esa persona está causando en otros. Ajá. Esa simpatía con la felicidad ajena se traduce en nosotros, que estamos viendo, en un sentimiento agradable. Ese es el sentimiento de aprobación moral hacia la persona buena onda. Ya veo. Y al revés, si vemos crueldad, simpatizamos con el sufrimiento de la víctima. Y eso nos genera un sentimiento feo, la desaprobación moral del acto cruel. Y lo mismo pasa con cualidades útiles o agradables para la persona misma. Admiramos la inteligencia o la tenacidad porque simpatizamos con los beneficios que le traen a quien las tiene.
Muy interesante. Isham, además, hace una distinción bien interesante entre virtudes naturales y artificiales. Naturales y artificiales. Hay dos tipos. Sí, las naturales, como la amabilidad, la gratitud, la prudencia, la grandeza de ánimo, son aquellas cuyo beneficio o agrado es como inmediato. Surge directo de cómo somos los humanos, y las aprobamos por simpatía directa. ¿Y las artificiales? Las artificiales son un poquito más complejas. Ahí pone la justicia, entendida como respetar las reglas de propiedad, la fidelidad a las promesas, la obediencia al gobierno, la modestia. Artificiales significa que no son virtudes de verdad o que son menos importantes. No que sean menos importantes. De hecho, son cruciales para que podamos vivir juntos en sociedad. Artificiales quiere decir que no nacen de un instinto natural directo. Entonces, ¿de dónde salen? Surgen de convenciones humanas, de reglas o acuerdos, muchas veces ni los decimos, solo los seguimos, que la sociedad inventa para resolver problemas prácticos. Problemas que vienen de nuestro egoísmo natural y de que no hay recursos para todos. Ah, como las reglas de propiedad. Exacto. Las reglas de quién es dueño de qué no son naturales, solo un invento humano para evitar andar peleándonos todo el tiempo. Vale, son inventos. Pero si son inventos, ¿por qué las aprobamos moralmente? También por simpatía. Sí, pero de una forma un poco más indirecta. Una vez que estas convenciones, como las reglas de propiedad o las leyes, ya están establecidas y vemos que si todos las cumplen en general, benefician a toda la sociedad, o sea, promueven el orden, la cooperación, Ajá. entonces empezamos a simpatizar con el interés público. Sentimos placer al ver que se mantiene el sistema que nos ayuda a todos. Y por eso aprobamos moralmente a los que cumplen las reglas, los justos, los leales, y desaprobamos a los que las rompen. Así que, hasta estas virtudes artificiales terminan generando sentimientos morales a través de la simpatía con el bienestar de todos. Es realmente, pues, un cuadro muy completo y coherente el que pinta Hume. Una visión del ser humano donde la experiencia que nos llega por los sentidos, los hábitos que formamos por repetición, los sentimientos y esa capacidad de resonar con los demás que llama simpatía, son los verdaderos protagonistas. Sí, los actores principales. En cómo conocemos, cómo creemos, cómo actuamos y cómo valoramos. La razón parece quedar como en segundo plano. Una herramienta útil, sí, pero no el motor principal. ¿Cuál dirías que es la gran lección o el impacto que nos deja esta visión? Pues mira, nos deja con una reflexión bien profunda sobre los cimientos y también los límites de lo que somos. Si cosas tan básicas como entender la causa y el efecto, nuestras creencias más firmes, lo que nos mueve a actuar y nuestro sentido del bien y del mal dependen tantísimo de estos mecanismos psicológicos. El hábito, el sentimiento, la simpatía, la imaginación. Exacto. Si todo eso depende de ellos, entonces, ¿qué tan sólidas son las bases de lo que creemos que es conocimiento objetivo o verdades morales universales? Plantea una duda bastante inquietante sobre nuestras certezas más fuertes, ¿no? Exacto. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto de lo que vemos como la estructura fija del mundo o como principios morales que valen para todos y siempre es en realidad una proyección de cómo estamos hechos psicológicamente nosotros, moldeada por la costumbre, por la emoción, por las necesidades de vivir juntos? Es como una llamada a la humildad intelectual. Sí, totalmente. A reconocer que nuestra forma de ver las cosas está amarrada a nuestra naturaleza humana particular. Es una invitación a examinarnos a nosotros mismos, a nuestras propias mentes, de forma crítica. Y esa tarea, pues, sigue siendo súper relevante hoy, no solo en filosofía, sino en cómo nos acercamos al conocimiento y a cómo convivimos unos con otros.